Entonces, en este monito les muestro básicamente un resumen. Aquí tenemos la acción de la lipasa pancreática. Toma el triacilglicérido, que tiene 3 moléculas de ácidos grasos, 1, 2 y 3, y lo degrada finalmente a un monoacilglicérido, pasando por un intermediario de diacilglicérido. Entonces, esta es la acción típica de la lipasa pancreática. Perdón. Bueno, aquí les muestro, yo creo que va a ser más aclaratorio para ustedes. Los triacilglicéridos pueden ser degradados fundamentalmente por la lipasa, por la llamada lipasa pancreática, y bueno, también se generan ácidos grasos libres por la acción de la lipasa intestinal, y tanto los ácidos grasos como los monoacilglicéridos van a ser transportados a través de la membrana del enterocito que da al lumen del intestino delgado, y dentro de estas células, dentro de los enterocitos, estos ácidos grasos van a ser reesterificados para formar un triacilglicérido. Ahora, este triacilglicérido, que lo van a encontrar asociado a componentes de membrana del enterocito, se asocia a otros lípidos y proteínas para formar los llamados kilomicrones. Y los kilomicrones, que tienen un sistema de secreción por el intestino, envían o secretan estos kilomicrones al sistema linfático. El sistema linfático los transporta, bypassea el hígado y finalmente los lleva al tejido venoso sin pasar por el hígado. Sin pasar por el hígado. Aquí toma mucha importancia el conducto, se me fue el nombre, el conducto que es del tejido linfático. Ustedes lo deben haber visto. Ese, que lo deben haber visto ustedes en... no sé por qué se me fue el nombre. Y de ahí va a dar, a través de este conducto, va a ir a dar finalmente al sistema venoso, donde van a ser transportados a los tejidos extrahepáticos. Entonces los kilomicrones llevan los triacilglicéridos a los tejidos extrahepáticos. ¿Sí? No, es que tengo una consulta. Si fisiológicamente es peligroso que los TAC pasen por el hígado, porque como lo evitan. No, no es por eso. Mira, no conozco la razón exacta, voy a ser bien realista contigo, bien sincero contigo. Pero no creo que sea ese el problema. Yo creo que es una adaptación evolutiva. ¿Por qué? Porque el hígado tiene la capacidad de sintetizar unas lipoproteínas que son muy parecidas a los kilomicrones, que se llaman VLDL, y que transportan triacilglicéridos al resto de los tejidos. Así que no creo que sea un problema exactamente debido, un problema que pudiera producir eventualmente un daño a nivel hepático. Yo creo que es una característica evolutiva que al sistema por alguna razón le conviene. No sé si te respondo. Sí, profe, gracias. Bien. Hablemos de lo que ocurre básicamente con los triacilglicéridos. Vamos a suponer que el triacilglicérido llegó al tejido adiposo, y el tejido adiposo, bueno, el tejido adiposo tomó los ácidos grasos libres, los esterificó y formó el triacilglicérido y lo dejó ahí como material de reserva. Bien, en el tejido adiposo ocurre un proceso que vamos a llamar lipólisis, que es
básicamente la hidrólisis de estos triacilglicéridos asociada al tejido adiposo. Posteriormente, los ácidos grasos, como se van a dar cuenta ustedes, van a sufrir un proceso de oxidación llamado beta-oxidación. Pero los separamos en dos procesos, la lipólisis, que es la hidrólisis de los triacilglicéridos a ácidos grasos libres, y la beta-oxidación, que corresponde propiamente tal a la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, estamos en el tejido adiposo, y la lipólisis va a corresponder a la degradación hidrolítica de los triacilglicéridos a ácidos grasos y glicerol. Esto tiene control hormonal, y es bien importante que lo conozcan. Los triacilglicéridos, entonces, asociados al tejido adiposo, que están ahí tranquilitos, cuando son requeridos por el organismo, ya vamos a ver cuándo son requeridos por el organismo, son hidrolizados dentro del tejido adiposo a ácidos grasos libres. Este proceso recibe el nombre de lipólisis. Ahora, los ácidos grasos son entregados por el tejido adiposo a la sangre, básicamente, a los componentes sanguíneos. Y en la sangre se unen a una proteína, que es la proteína mayoritaria existente a nivel del tejido sanguíneo, que es la albúmina. Y la albúmina los une y los transporta. Ahora, es fundamental que los ácidos grasos vayan transportados unidos a albúmina, porque los ácidos grasos que estamos viendo ahora son ácidos grasos de cadena larga, son insolubles en agua. Por lo tanto, si quedaran a la libre circulación en el plasma, simplemente estos precipitarían. Sin embargo, como se unen fuertemente a esta proteína, la albúmina, esta asociación permite que los ácidos grasos puedan ser transportados a los tejidos de destino sin que estos precipiten. Ahora, estos ácidos grasos van unidos a albúmina y van a ser destinados a distintos tejidos donde van a ser oxidados. La oxidación de los ácidos grasos, que ocurre en la matriz mitocondrial, ya lo vamos a analizar, recibe el nombre de beta-oxidación. Y la beta-oxidación, que ocurre en última instancia, por ejemplo, en el hígado, pero también en otros tejidos, genera acetilcoenzimo A, NAD reducido y FAT reducido. Entonces, bueno, y ustedes saben que estos componentes van a ir a la cadena respiratoria, donde son eventualmente oxidados para mantener andando la fosforilación oxidativa y la producción de ATP. Entonces, distinguimos entre lipólisis y beta-oxidación. Les tiene que quedar bien clara la diferencia. ¿Cuál es la lipólisis y cuál es la beta-oxidación? ¿Alguna duda con respecto a esto? Parece que no. Profe, Dime. yo tengo una duda. ¿Nos vamos a referir a lipólisis solo en el tejido adiposo? Buena pregunta. La lipólisis es en general la degradación de los triacilglicéridos. Si bien es cierto, ocurre asociada ocurre muy fundamentalmente y en forma muy importante en el tejido adiposo, en otros tejidos como el hígado y en ciertas condiciones también puede haber lipólisis. Pero ojo con lo que estoy diciendo, ¿ya? Ojo con lo que estoy diciendo. Nosotros vamos a asociar la lipólisis fundamentalmente al tejido adiposo. Profe, Dime, ¿qué es CR y FO? cadena respiratoria. Ah, ya. Y FO, fosforilación oxidativa. Ya. Bueno. ¿Cuáles son las lipasas que degradan los triacilglicéridos en el tejido adiposo? Básicamente, la idea es que en el tejido adiposo los triacilglicéridos formen glicerol y ácidos grasos libres, en este caso 3 moléculas de ácidos grasos libres por cada molécula de triacilglicérido.
más una molécula de glicerol, ¿cierto? Ahora, la hidrólisis ocurre en etapas. La primera, en realidad, no ocurre así, en un solo paso, como está mostrado acá, de un tirón. No, ocurre en etapas. Primero que nada, una lipasa llamada ATGL, por lipasa del tejido adiposo, toma los triacilglicéridos y le saca una molécula de ácido graso y forma los diacilglicéridos. Entonces, el diacilglicérido ahora va a ser, hidrolizado en monoacilglicérido, liberando una segunda molécula de ácido graso. Pero esto lo hace la lipasa sensible a hormona. Se llama lipasa sensible a hormona porque es regulada hormonalmente. Y finalmente, el monoacilglicérido es tomado por la monoacilgliceridolipasa, que también está en el tejido adiposo, que hidroliza la última molécula de ácido graso y genera glicerol. Entonces, este proceso que aquí está puesto en forma continua, en realidad se realiza en estas etapas, y cada una de las etapas tiene su propia enzima. La regulada es la segunda, la lipasa sensible a hormona. La ATGL también tiene una regulación. La que no es regulada para nada es la monoacilgliceridolipasa. Por lo tanto, esta enzima responde solamente a cambios de la concentración del sustrato, el monoacilglicérido. Si hay monoacilglicérido disponible en el tejido adiposo, esta lipasa lo va a hidrolizar. Si no hay, simplemente la enzima no puede hidrolizar algo que no existe. Sin embargo, las dos primeras, la ATGL, la trigliceridolipasa del adipocito, y la lipasa sensible a hormona, tienen regulación. Bien. Aquí les voy a mostrar básicamente cómo ocurre este proceso. Aquí tenemos un adipocito en amarillo. En este color más bien anaranjado estaría un vaso sanguíneo que va después desembocar en una vena de mayor tamaño. Y aquí se les colocó un miocito como ejemplo. Dentro del adipocito, ustedes van a encontrar los triacilglicéridos dentro de unas estructuras llamadas gotas de grasa. Y se llaman gotas de grasa porque al microscopio se ven como gotas. Ahora, las gotas de grasa no son una simple gotita. Bueno, el triacilglicérido o triglicérido está dentro de la gota de grasa. Ya vamos a hablar de esto. La gota de grasa está rodeada por moléculas de proteína que la cubren casi totalmente, que son las perilipinas. Repito, las perilipinas son moléculas de proteínas, y hay varias perilipinas que cumplen distintas funciones. Pero la perilipina de la que estamos hablando es la que cubre esta gota de grasa, la rodea. Forma una especie de escudo rodeando la gota de grasa. Ahora, la perilipina, y ya me van a entender a dónde voy, tiene asociado un componente proteico llamado CGI. Las CGI son una enorme familia de proteínas que realizan una serie de funciones muy importantes en las células, pero esta CGI, que tiene un número, me parece que es la 58 por ahí, está normalmente asociada a la perilipina, que recubre la gota de grasa. Ahora, ahí está, bueno, aquí les coloco la ATGL, que es la primera lipasa, la trigliceridolipasa del tejido adiposo.
Y aquí estaría dando vuelta la HCl, que es la lipasa sensible a hormonas. Y en última instancia, también tendríamos asociado a la superficie la monoacilgliceridolipasa. Entonces estas dos, la ATGL y la MGL, parecen estar asociadas de alguna manera a la gota de lípido, a la gota de grasa. Ahora bien, nosotros hemos visto, ustedes vieron hasta el cansancio realmente, en el metabolismo de carbohidratos, que la relación glucagón-insulina era súper importante, porque indicaba si la glucosa debía oxidarse o no, ¿no es cierto? Cuando la glucosa está alta, se descarga la insulina, cuando eso sería hiperglicemia, cuando los niveles de glucosa caen a nivel plasmático, se descarga el glucagón. Ahora, en este sentido, el glucagón se descarga en lo que hace básicamente es descargarse en situaciones de hipoglicemia, ¿no es cierto? Ustedes comen, se nutren, comen su alimento rico en carbohidratos, el hígado y otros tejidos lo van a oxidar, los niveles de glucosa circulante caen, y a medida que caen, pasamos de elevados niveles de insulina a elevados niveles de glucagón. Y cuando la glicemia cae bajo cierto nivel, ustedes saben, el páncreas produce glucagón, produce fundamentalmente glucagón. Se descarga glucagón al torrente sanguíneo. Y el glucagón tiene la responsabilidad de producir cambios que incrementen los niveles de glucosa sanguínea. Por ejemplo, el hígado estimula la velocidad de la gluconeogénesis. Eso ustedes ya lo conocen. Ahora, hay otra hormona, además del glucagón, que ustedes la van a encontrar asociada a la situación de bajos niveles de glucosa plasmática, a hipoglicemia, que son las catecolaminas, fundamentalmente la adrenalina. La adrenalina es producida por las suprarrenales, y hay otra, la noradrenalina, que es también producida fundamentalmente a nivel de cerebro. Pero bueno, la adrenalina fundamentalmente, que es producida por las suprarrenales, actúa sobre el tejido adiposo. Entonces, vamos a tener aquí que la adrenalina se une a su receptor en el tejido adiposo. Y a través de un mecanismo asociado a proteína G, activa la adenilciclasa, la que incrementa los niveles de AMP cíclico, eso ustedes lo conocen, lo que induce la activación de la proteína quinasa A. Y, bueno, paremos aquí un momento. Aparentemente, y esto no ha cambiado hasta ahora, y lo que voy a decir ahora es muy importante, el tejido adiposo no tiene receptores de glucagón. Por mucho tiempo se estudió este proceso asociado al glucagón del tejido adiposo, pero en humanos, aparentemente, no hay receptores de glucagón en el tejido adiposo. En otras especies sí, en ratones y ratas, donde se estudió mucho este proceso, sí la rata tiene, y también el ratón, tiene receptores de glucagón en el tejido adiposo, pero el humano no. Por lo tanto, la detección del tejido adiposo del hecho de que estemos en hipoglicemia, se lo debemos a la adrenalina. Y la adrenalina se produce fundamentalmente en condiciones de hipoglicemia. Bueno, y también la adrenalina está asociada a esta respuesta rápida que se produce en los mamíferos y en otros vertebrados,
que se llama la respuesta de escape, ¿no es cierto? El animalito ahí está tranquilamente descansando en la selva y de repente se le aparece un león y sale corriendo. Esa respuesta también está asociada, a esa respuesta está asociada la descarga de adrenalina. Pero la adrenalina se descarga en hipoglicemia. Y eso no tiene nada que ver con el ejercicio. Eso no tiene nada que ver con respuesta a ejercicio o respuesta esta respuesta de auxilio o que tenemos los vertebrados. ¿Ya? Eso quiero que les quede bien claro. Entonces, cuando hay hipoglicemia, la adrenalina estimula la vía de la PKA a nivel del tejido adiposo. Y la PKA, al activarse, ustedes saben, la subunidad reguladora, por acción del AMP cíclico, se disocia y genera las subunidades libres activas de la proteína quinasa A, que fosforila múltiples sustratos a nivel celular, a nivel del tejido celular. Uno de los blancos de fosforilación de la PKA es la CGI. En la CGI. ¿Verdad? Ya van a entender por qué es importante que la CGI porque es importante la CGI. Más que la CGI propiamente tal, chiquillos, que eventualmente podría fosforilarse, pero no lo doy por asentado, es la perilipina. La perilipina, al ser fosforilada en hipoglicemia por la PKA, modifica, ustedes saben que las fosforilaciones cambian la estructura tridimensional de las proteínas, modifica sus propiedades. Por lo tanto, la perilipina fosforilada sufre básicamente dos procesos. Primero, bueno, la PKA ya lo vamos a ver en detalle. Primero que nada, permite el acceso de la lipasa sensible hormona a la gota de lípido. ¿Por qué? Porque la perilipina fosforilada, como tiene grupos fosfatos muy cerca los unos de los otros, produce repulsión y se producen agujeritos, poritos, orificios, a través de esta pared de perilipina, lo que deja que la HCl pueda entrar. Si la perilipina no está fosforilada, la HCl no puede penetrar a la gota de lípido. Por lo tanto, no puede ejercer su acción. Y tiene otra acción que es tan importante como esta que les mencioné. Al ser fosforilada la perilipina, fíjense que aquí está unida a la CGI. Al ser fosforilada, la perilipina pierde afinidad por la CGI. Y la CGI, que está mayoritariamente unida a perilipina en el tejido adiposo, cuando esta vía no está activa, se disocia. Eso significa que en hipoglicemia, las catecolaminas inducen la disociación de la CGI de la perilipina. Y como la CGI se suelta de la perilipina, se puede asociar a la triglicérido lipasa del tejido adiposo. Y cuando se asocia a la ATGL, la activa. De tal manera de que esta asociación actúa como cofactor y activa a la ATGL. Por lo tanto, la ATGL puede ahora tomar un triglicérido y lo va a convertir en diacilglicérido, lo que está acá. A diacilglicérido y se libera una molécula de ácido graso. Esto es en cuanto a la ATGL. Entonces, tiene una regulación indirecta mediada por la CGI y que es dependiente de los niveles de, finalmente, de si la vía de adrenalina está activa o no.
Por otro lado, la PKA fosforila a la lipasa sensible a hormona. No solamente fosforila a la perilipina, bueno, fosforila probablemente un montón de proteínas, pero cuando se fosforila la lipasa sensible a hormona, se activa. Y como además la HCl fosforilada, porque la perilipina fosforilada la deja entrar, que crea estos poros, ahora puede actuar sobre su sustrato, que es el diacilglicérido o diglicérido. Como resultado de esto se libera el monoglicérido y una molécula de ácido graso libre más. Y en una tercera etapa actúa la tercera lipasa, que es la monoacilglicérido lipasa, que ya les dije que no era regulada, pero que si ve un monoacilglicérido lo va a hidrolizar. Como resultado de esto, se generan ácidos grasos libres, y glicerol libre. Ya voy a hablar del glicerol. Los monoglicéridos que estaban en la gota, asociados a la gota de lípidos, pueden ser llevados hasta el exterior del tejido adiposo por un sistema de membranas, probablemente membranas con proteínas. Y cuando sale del tejido adiposo, se asocia a albúmina muy rápidamente, y esta asociación permite que la molécula de ácido graso pueda ser llevada asociada a albúmina. Perdón. Voy a dejar, no lo voy a presionar más. Fíjense que aquí está la albúmina que transporta un ácido graso y puede llegar a un tejido blanco, por ejemplo el miocito, que a través de un transportador de un ácido graso entra al miocito. En el miocito se va a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial va a ser beta oxidado. Eso permite que se genere CO2 y agua. Esto permite que funcione el ciclo de Krebs y que también funcione asociado a el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la producción de ATP. El tejido, el miocito, que forma parte, por ejemplo, del tejido cardíaco, no es el único que puede tomar ácidos grasos. El hígado también puede tomar ácidos grasos y realizar beta-oxidación. Los otros tejidos asociados, los otros tejidos musculares también pueden tomar ácidos grasos y obtener energía por beta-oxidación. Ya, pero aquí está formado, pero aquí les mostré el miocito del músculo cardíaco. Bien, chiquillos, esto se lo tienen que aprender y saberlo al revés y al derecho. Yo sé que es complicado, pero como les he insistido a la gente de mi grupo, estudien esta materia. No la dejen para la semana antes del certamen, porque si no van a morir. Se los prometo, van a morir. Es mucha materia la que van a tener van a tener los certámenes, y si no la han visto antes, para eso tenemos los seminarios. No sé lo que pueda pasar. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Chiquillos, ¿ninguna? Profe, Dime. me quedo como un poquito de duda en el último paso que estuve anotando. Pero, por ejemplo, cuando se genera al final el monoglicérido, ¿Ya? ¿cómo hace o cómo llega a este vaso sanguíneo?
hay un sistema secretor que está asociado a proteínas y membranas. Pero eso no lo vamos a ver en este curso, ¿ya? Ah, ya, o sea, aquí Porque sería, nosotros llegamos porque sería mucho detalle, ¿me entienden ustedes? Sería demasiado Sí. detalle. Ya esto es detalle, simplemente les vamos a decir que la molécula de ácido graso, por un sistema secretor, es capaz de ser llevado a los vasos sanguíneos. Claro, se entiende. Pero entonces, a grandes rasgos, aquí lo que pasa se supone que la gota de grasa estaría siendo una célula, ¿cierto? O es una... Es que en No, realidad la como... gota de grasa es una estructura que ustedes van a encontrar dentro del adipocito. Un depósito de grasa. Ah, ya. Es que como es circular y como que tenía una membrana, como que me No, anduve sí. bugueando un poco. No tiene una membrana, tiene una cubierta de proteína. Ya, No tiene una membrana como no tiene membrana de fosfolípidos, como las tienen las lipoproteínas que vamos a revisar en la última clase. No, esto tiene una cubierta proteica, ya se tiene una entiende. cubierta de proteína. Y entonces, en resumen, adentro de esta capsulita que hay, Están los tienen que triglicéridos. participar, sí, pues tienen que participar dos enzimas que son necesarias para poder pasar de triglicéridos a monoglicéridos. Eso sería como lo que pasa dentro de. Claro, Ya, profe. en realidad son tres Gracias. enzimas. La ATGL, que Sí. genera el diacilglicérido, la HCl, que genera el diacilglicérido, y la MGL, que genera el ácido graso libre y el glicerol. En el fondo son tres lipas. Acuérdate. Ah, ya, esa me faltaba, Mira, la esto es, monoacilglicerio. te muestro este gráfico. Volvamos acá. Sí, me acordé, profe, sí, las primeras dos Acá. regulares y la última no. No es Fue por regular. sustrato. Claro. Pero, ¿y esa cómo se activaba entonces? Por sustrato, ¿verdad? Por sustrato. Si hay sustrato, Verdad. va a hidrolizar el monoacilglicerio. Si no hay sustrato, no lo hidroliza porque no está. ¿Me entiendes tú? Ya, entonces está solo alrededor aquí en esta cápsula de proteína en la cubierta. Ahí está Exactamente. esperando que haya sustrato. Claro. Ya, Esto bueno. significa que, bueno, para que la perilipina deje pasar a la HCl, que normalmente no está asociada a la cubierta de lípido, de la gota de lípido como las otras dos enzimas, para que pueda encontrar su sustrato, tiene que estar la perilipina fosforilada para que la deje pasar. Para que cambie de forma. Claro. Claro. Ahora no creas que esta cosa se mete adentro, sino que normalmente se deposita sobre la superficie. Pero eso basta Ya. para que los diacilglicéridos puedan ser degradados a monoacilglicéridos. Ya, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Porque esto es más o menos complicado. Parece que no hay más dudas. Pero lo importante, esto es lo que me interesa que recuerden, es que los ácidos grasos van a ser transportados a través del plasma unidos a albúmina. Ustedes no van a encontrar ácidos grasos circulando propiamente tal. Yo no sé si ustedes se han hecho algún test de grasas, colesterol o triacilglicéridos alguna vez. A ustedes les informan y le llaman ácidos grasos libres, plasmáticos, pero no son ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos están unidos a albúmina, fundamentalmente, y también los van a encontrar asociados a estas lipoproteínas, los kilomicrones y los VLDL. ¿Ya? Entonces, ácidos grasos libres realmente en el plasma no hay. ¿Profe? ¿Sí? Y no sé si habló alguien más, que justo dije profe y dijimos al mismo tiempo, parece. Ah, sí. Dale, Jorge, hermano. Dale y después le digo al profe. Le iba a preguntar. A mí me hicieron un examen de sangre respecto a eso, pero se llamaba perfil lipídico. ¿Es lo mismo? Perdón, no te escuché. Te juro que no te Una vez escuché. me hicieron... ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahí sí. Una vez me hicieron el examen de sangre, pero lo llamaron perfil lipídico. ¿Es lo mismo? Es que en el perfil lipídico te miden los triacilglicéridos circulantes, el colesterol, te miden los niveles de algunas de las lipoproteínas normalmente. No, en el perfil lipídico te miden el colesterol y los triacilglicéridos circulantes, básicamente. Y cuando te miden el colesterol unido, lo van a ver después,
te miden el colesterol asociado a VLDL o a HDL, que llaman bueno o malo. Pero en el perfil lipídico, sí. Cuando te salen triacilglicéridos, perdón, cuando te salen ácidos grasos, cuando te sale en el perfil lipídico vas a encontrar triacilglicéridos. Los triacilglicéridos están asociados normalmente a VLDL y kilomicrones. Por lo tanto, esos triacilglicéridos que te miden, porque no hay triacilglicéridos libres, o están asociados a estas lipoproteínas, pero nunca los vas a encontrar libres. Sin embargo, en el mismo ensayo te lo miden. Triacilglicéridos, repito, asociados a kilomicrones y VLDL. Y los ácidos grasos libres, que llaman ellos, son los que están asociados a albúmina, fundamentalmente. Y eso es lo que te miden. Bueno, además del colesterol, fundamentalmente en el perfil lipídico. Muchas gracias. Ya. ¿Profe? Dime. Ah, de veras. Y- Dime. Y por ejemplo, es que la otra vez que estábamos en el seminario, también habíamos tocado en parte los triglicéridos. Era con respecto a cómo se conectaba con la glucólisis, que era por Ya, ahora sí. sí, cuando se separa la aldolasa, separa esto la acetona y el aldehído. Ahora, Y ahí como que... ¿Sí? ahora se los voy a comentar. Ah, ya. Sí, sí, En sí. el tejido adiposo se libera también glicerol. Pero el glicerol es una molécula muy chiquitita. Y a pesar de que tiene 3 grupos hidroxilo, puede difundir a través de las membranas biológicas perfectamente. Eso significa que pasa las membranas del adipocito y puede salir a los vasos sanguíneos. Y como es chico, no necesita ser transportado por ningún sistema, sino que simplemente siguen el curso de los vasos sanguíneos y van a dar, el glicerol va a dar, no se los tengo acá, pero creo que en algún gráfico después se los voy a mostrar, el glicerol va a dar al hígado. Y justo en esta condición es muy importante que el glicerol llegue al hígado, me refiero a la hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hígado toma el glicerol, lo transforma en, básicamente lo que van a tener ahí, de alguna manera, bueno, lo transforma en glicerol fosfato. En realidad, no lo hace así. No lo hace así. Hablemos de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis utiliza glicerol, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo el glicerol entraba a la gluconeogénesis? No hemos tenido el seminario, pero ¿alguien de ustedes se acuerda cómo el glicerol era incorporado a la gluconeogénesis? Bueno, no importa. El glicerol tiene una quinasa que es exclusivamente hepática. El resto de los órganos no lo tienen, que es la glicerol quinasa. Entonces, el hígado, como tiene la glicerol quinasa, toma el glicerol y lo transforma en glicerol fosfato. Y ahora, el glicerol fosfato puede ser, hay una enzima, la glicerol fosfato deshidrogenasa, que lo transforma en dihidroxicetona fosfato y de ahí va a la gluconeogénesis. Entonces, en esta situación, el glicerol liberado, probablemente en grandes cantidades del tejido adiposo, es utilizado llega al hígado y en el hígado es utilizado, luego de ser fosforilado, como sustrato gluconeogénico. ¿Ya? No sé si te respondo a tu pregunta. Sí, es que en realidad era más que el camino en sí, era como intentar analizar, porque era en base a que cuando hablé con la profesora, le había comentado que yo tenía un examen hace tiempo, los triglicéridos altos. Entonces quería como ver en cómo se podía relacionar con la glucólisis que yo tuviese los triglicéridos altos. Pero ahí como que intenté con No, la yo creo que profesora razonar un poco. el problema no, los triglicéridos, yo creo que tienes los triglicéridos altos porque
puede ser que tu hígado esté produciendo mayor cantidad de triacilglicéridos que la cuota normal. Porque los triglicéridos tú los vas a encontrar, por lo menos los plasmáticos, como te dije, asociados a VLDL. Asociados a VLDL, que es la manera que tienen de transportarse los triacilglicéridos. ¿Ya? Acuérdate que ese podría ser, lo otro que podría ser es que tuviera las VLDL altas. ¿Y cómo se sabe eso? Y eso podría deberse a una alteración en la lipolipasa, en la proteína la LPL, que es la proteína lipasa, la que permite que los triacilglicéridos se hidrolicen y puedan entrar a los tejidos, entre ellos el tejido adiposo. Pudiera ser esa una causa. Ahora, la relación con la glucólisis, por lo menos en esta etapa, más que con la glucólisis, es con la gluconeogénesis. En hipoglicemia es con la gluconeogénesis. ¿Ya? Yo creo que cuando hayamos visto el cuadro general, y hoy día vamos a ver apenas la primera parte, yo creo que la pregunta que tú me estás haciendo te puede quedar más clara cuando veamos las lipoproteínas. Pero triglicéridos altos se puede deber a... ¿Y cuán altos estaban? Lo otro, sí. El hígado produce altos niveles de triacilglicéridos cuando tú tienes una ingesta muy alta de carbohidratos. Ahora, se ha visto que problemas hay sin necesidad de que tú tengas una dieta muy alta de carbohidratos. De repente hay situaciones metabólicas donde la síntesis de ácido graso y después de triacilglicéridos en el hígado está incrementada por cambios en los niveles de ciertas enzimas. Por lo tanto, la situación que tú me estás comentando podría deberse a eso, por ejemplo. Pero lo normal es que el exceso de glucosa vaya a dar a triacilglicéridos en el hígado. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si me entiendes. Sí, en realidad le comprendo, pero era como más que nada aterrizado a lo que estábamos viendo ahora, como en la gota de grasa. Quería ver si tener alto triglicérido en un examen sanguíneo se puede traducir en que en esta gota de grasa haya mayor cantidad de triglicéridos acá, o es que están los triglicéridos a nivel sanguíneo, ¿no? Bueno, el tamaño de las gotas de grasa y el número de células del tejido adiposo se modifica en obesidad. Está asociado a problemas de obesidad. ¿Ya? Ya, pero, o sea, los triglicéridos altos no indican problemas de obesidad así como tal, sino que puede ser una mala alimentación, pero que no se traducen en, por ejemplo, generar más grasa. No, de hecho hay obesos que no tienen, hay personas que tienen los triglicéridos altos, pero no son obesos. ¿Me entiendes tú? Ya, sí, esa era un Lo que pasa poquito es que la traducción. está descrito en la literatura que dietas en niños pequeños, muy altas en carbohidratos, inducen que el tejido adiposo se hipertrofie, crezca en tamaño, pero que además los adipocitos sean más grandes, por lo tanto puedan contener mayor cantidad de estas gotas de lípidos. Ya, profe, muchas gracias.